Continuando con nuestro espacio en el día de hoy, estamos dialogando con Valentín Medrano. Sobre el tintero se quedó una pregunta en función de la relatoría que hace nuestro invitado sobre el comportamiento de los expedientes ante la justicia, sobre todo de aquellos que han concitado mayor atención y han tenido mayor difusión. Esos comportamientos del Ministerio Público al someter a la justicia a esos expedientes, en los cuales se ha podido conocer dos detalles. El que tú señalabas en el sentido de la forma procesal en que se someten, en que se someten a la justicia a los sospechosos, las debilidades que se han encontrado en los expedientes, en lo que, como bien señalaba, de 29, de 30, termina en un sometimiento de 14, y de 14 solo 2 terminan con sentencias que todavía están por verse, y el hecho de adelantar acusaciones y pruebas, filtrándolas a los medios de comunicación, ¿no afecta el proceso de justicia? Afecta más que el proceso de justicia, porque no nos vamos a quedar en lo meramente formal. Vayámonos a un aspecto aún más importante: la humanización del proceso y la tratativa como humano de los seres humanos sometidos al proceso. El aspecto moral, el buen nombre. ¿Quién recoge todo lo que se dijo sobre Andrés Bautista? Nadie. Yo te voy a poner un ejemplo de una persona a la que yo aprecio muchísimo y admiro mucho, pero que es una de las personas más criticadas de la historia de la República Dominicana. Pasó por el tamiz de un proceso, y aún habiendo pasado por el tamiz del proceso, no hay manera, como dicen, de que se quite ese mono de la espalda, que es Félix Bautista. Sí. No hay manera. Y cuando una gente quiere ganarse 5 likes, lo coge en su boca. Pero si alguien, por ejemplo, puede hablar aquí con la voz alta y decir las cosas como cree que debe ser dicha, o como creen, o alguien, voy a hacerlo en plural, es el que haya pasado por el tamiz de la justicia, porque nosotros todavía no sabemos si somos culpables o inocentes. Él fue declarado porque nosotros somos presuntos inocentes siempre, por mandato constitucional, y según el principio de mínima intervención no podemos ser afectados en una investigación a menos que haya indicios de que nosotros hemos ajustado nuestra conducta, hemos definido en nuestra conducta una norma proscriptiva. Eso es así, pero de aquellos que son sometidos y pasan por el tamiz de la justicia y resultan ilesos desde el punto de vista de la imputación que se le hace, quienes más pueden hablar con respecto a su honorabilidad o a su resiedumbre moral, o más claramente dicho y más apegado al acontecimiento que tratamos, con absoluto apego a la condición de inocente o de no responsable o de no culpable, son Andrés Bautista, la gente que ha sido investigado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Chu Vázquez, Félix Bautista, el ministro de Interior y Policía. Félix Bautista, el ministro de Interior y Policía. Pero ¿cómo se recoge todo lo que se dijo de esa gente? Porque ahora, por ejemplo, ellos gozan del solio presidencial y del poder, del ejercicio del poder. Pero ¿y cuando eso pase? Que cualquier tuitero o cualquier chateador, ¿cómo es la gente que usa el chat, muchachos? Ayúdame en eso. De las redes sociales, le dé con retrotraerse a la condición imputacional en que estaban y tomar los elementos para enrostrárselos. Sí. ¿Quién le devuelve a ellos eso? No, nadie. Por eso es que en los estados de verdad, en los países de verdad, los estados llevan corresponsabilidad cuando acusan, cuando imputan falsamente. En este caso, ¿no hay en la jurisprudencia dominicana algún tipo de elemento que sancione la filtración? Ahí va. Por un lado, y por otro lado, la acusación falsa. Mira, nosotros tenemos en los artículos 256 siguientes del Código Procesal Penal una figura jurídica que habla de la sanción
o el resarcimiento, vamos a decir, primero resarcimiento y sanción por vía de consecuencia, resarcimiento de la persona que haya sido que haya sido sujeto u objeto de prisión preventiva y que luego se demuestre que la imputación que se le hacía no correspondía a la verdad. Y habla de una indemnización en términos pecuniarios. Pero el Código Penal de la República Dominicana, el que fue la Ley 500, no el que se está discutiendo actualmente en el Congreso, contenía una figura en el artículo 336 que se llama acusación falsa, que hacía a los ministerios públicos culpables, responsables de ese tipo penal cuando a sabiendas acusaban falsamente a una persona de la comisión de un ilícito penal. Y conllevaba pena de 3 años como máximo. Al Ministerio Público, al fiscal que acusaba falsamente a una persona, 3 años de prisión. Y eso es lo correcto, porque eso se llama régimen de consecuencias. Porque, por ejemplo, yo te digo, tú pones, a mí me gusta mucho el caso de Jean Alain Rodríguez, por ejemplo. Todo el mundo sabe que Jean Alain Rodríguez estaba preso inicialmente porque había una sobrevaluación de 10.000 millones en la cárcel de La Victoria. Hasta que la Cámara de Cuentas no le quedó otra porque no pudieron maquillar lo que le pedía el Ministerio Público, que era que le hiciera al dedillo una auditoría que reflejara ese ilícito. Pues sucede que no se un solo peso, no se demostró que un solo peso se sobrevaluara. No hay sobrevaluación. Entonces, si fue sometido por esa supuesta sobrevaluación, ¿por qué lo mantienen en la cárcel? Bueno, si se desmontó ese elemento. Yo le dije a usted, hermano, que esto es persecución penal política. El caso de Jean Alain. No, en el caso de Jean Alain es peor. En el caso de Jean Alain, de todos los casos, es el único que tiene el contenido más acre de venganza personal. De mucha gente, de alguna gente. Venganza personal de comunicadores que tenían conflicto con él, que fue eso lo que pidieron para estar en la Marcha Verde y para presentarse en la Plaza de la Bandera. Exigieron la cabeza. ¿Tú te recuerdas cuando Salomé pidió la cabeza de San Juan? ¿Te recuerdas? Sí. Es la cabeza de él y se la llevaron, mira la cabeza. Eso fue, mucha gente pidió, o alguna gente, no tantas, pidió la cabeza de Jean Alain. Pero ¿hasta dónde se puede sostener en justicia una acusación sobre una persona, sobre un sujeto, sobre un ciudadano, sin poder demostrarse en un juicio oral, público, contradictorio, como el que se le está siguiendo a él, algún tipo de acusación? ¿Hasta dónde se puede llegar? Hasta donde hemos llegado y más lejos, porque mientras tengamos debilidad... O sea, ¿le puede mantener en prisión? Mientras tengamos debilidad jurisdiccional e institucional en el Poder Judicial, eso va a poder ocurrir. Entonces, Jean Alain, mientras esté este gobierno no va a salir de la cárcel. Que no cuente Jean Alain. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho porque eso debíamos hacer todos un mea culpa. No hay forma. Y sentirnos todos un poco culpables, porque nosotros no podemos permitirnos eso. Porque una violación al debido proceso de cualquier ciudadano dominicano es una violación al debido proceso de todos los dominicanos. Una pregunta, Valentín. El comportamiento irritante, el comportamiento, si se quiere, prepotente que haya asumido un ciudadano, elementos de los cuales se vierten sobre Jean Alain, de que fuera prepotente, de que fuera irritante, de que en el uso del poder atropellara, no es suficiente para meterlo preso. Mire, lo primero es que Jean Alain no es prepotente, porque el que lo conoce sabe que no es así. Lo primero es que él no fue avasallante, todo lo contrario, y te lo voy a demostrar ahora. Si tú me das el tiempo, te lo voy a demostrar. Y lo segundo es que si él cometió un yerro, que lo reconozco, fue en el caso de doña Miriam. Sí. Eso y fue... eso no le vale a cualquier ciudadano. Yo no eso no es un tipo penal. Eso no es un tipo penal. No es un tipo penal. Ahora, el yerro que él cometió fue ilícito, pero no me refiero a ilícito desde el punto de vista de una ley que conlleve aprehensión desde el punto de vista punitivo. No me refiero a un ilícito penal, no, me refiero a que si él en ese acontecimiento violentó una norma, un reglamento, lo que sea, no lo hizo, eso no es verdad, pero yo te voy a enseñar lo que es avasallante. Este Ministerio Público es avasallante y abusador.
¿Quieres ejemplo? ¿Por qué? Ok, dime a quién Jean Alain, durante su gestión, sacó de un puesto manos militares. Dime uno solo. El fiscal titular de tal sitio, mira, Jean Alain fue y le hizo una encerrona. No, yo te voy a enseñar a ti. Mira, fiscal de Santiago, sacado manos militares por este Ministerio Público. Vamos a ver quiénes son los avasallantes. Vamos a ver, Fiscal titular de San Pedro de Macorís, Corte de Apelación, sacado manos militares por la misma Miriam Germán y Jenny Berenice que se apersonaron allí. Manos militares. Fiscal de Pedernales. Fiscal titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra el Lavado de Activos. Sacado manos militares por este Ministerio Público. Vamos a ver quiénes son los avasallantes, los intolerantes y los abusivos. Vamos a ver. Pero Jean Alain, vamos a poner el caso de Jean Alain, está preso de forma abusiva, avasallante y vengativa por este Ministerio Público. Entonces, las cosas tienen que ser dichas como son. ¿Qué repercusión puede tener? Porque a él, escúchame, porque a él, los enemigos de él, que eran enemigos de su gobierno en su momento, le hicieron, y yo se lo decía, a usted lo están sazonando, a usted le están endemoniando, porque todos los días, y sus asesores le decían, eso pasa, laissez-faire, ahorita cambia el tema, pero no era verdad, porque los odios que esas personas tienen no son odios transitorios, son odios reales. Señores, por una demanda que hiciera la hermana de Jean Alain Rodríguez, lo acusaban a él. Sí, pero todavía no se ha probado el nexo. Ya hicieron la acusación, eso quedó en el pasado, se demostró la inexistencia del nexo que había y todavía siguen zarandeándolo a ese señor. Mira, déjame decirte esto que es nauseabundo. Esa misma gente, ahora de soslayo, menos claro, la tienen contra doña Miriam. Para que tú sepas a quiénes responden. Tú ves que ya le están haciendo programitas a doña Miriam y dicen, a Jenny le están dejando sola. La dejaron sola, Jenny. ¿Por qué? Porque los intereses de esa persona no los representa el debido proceso de ley. Pero, ¿qué consecuencia puede tener un proceso como ese de Jean Alain sobre la justicia? ¿Qué consecuencia puede tener el hecho de que tú, de la forma en que se tiene, y estamos hablando de justicia, a un preso, a quien todavía no termina como de constituirse un expediente cierto, ¿qué impacto puede tener en el futuro de la justicia dominicana y del crédito que el ciudadano y la confianza pueda tener sobre esa justicia? Cuando tú estás viendo, fuera de cualquier consideración, que se tiene a un ciudadano, llámese como se llame, no importa que tú le puedas imputar diferencia con su comportamiento, el que fuere, ya sea presumido o cierto. No, yo te demuestro que es presumido. Sí, pero presumido o cierto, que tú puedas tenerlo, ¿qué puede pasar con un ciudadano que tú lo tienes preso, que está preso, que ya se cumplió el primer plazo de tiempo para tenerlo preso y sigue preso y no termina de concretarse? Porque cuando uno lee el expediente, cuando uno lee los elementos que están ahí, cuando asiste a ver los juicios a lo que se le ha presentado, uno dice cuándo es que va a terminar esto de manera precisa, de manera cierta. Mira, muy probablemente para la gente que nos ve a nosotros hoy, yo sea un petulante, posiblemente. De hecho, yo tengo personas que me han tratado en términos personales y me han dicho, oye, yo pensé que tú eras un comparón. Para poner el ejemplo. Sí. Si yo fuera un comparón o fuera petulante, que trato de no serlo, porque yo trato de predicar voy a exhibir una petulancia, porque eso es arrogancia lo que voy a decir. Lo voy a asumir. Yo he tratado de predicar la humildad. No se es humilde si se dice que es humilde, así que ese es el acto de petulancia que anunciaba. Yo trato de predicar eso porque yo no puedo ser otra cosa. Mis orígenes no me permitirán jamás ser otra cosa que lo que realmente soy, la esencia de lo que soy, la realidad de lo que soy. Ahora,
¿Cómo queda la justicia en un caso como este? A la justicia no le importa eso, porque la justicia no es un sacerdocio, es un trabajo. Y mientras la justicia sea un trabajo para muchos, reconozco que hay insignes, egregios y excelsos magistrados que han hecho de la justicia un sacerdocio. Y eso es lo que debe ser la justicia, un sacerdocio, porque la justicia debe preocuparte. La justicia no es la decisión que se dé en un caso macro, aquí, en la capital dominicana, en el caso Medusa, Coral, Pulpo, de la forma denigrante, en que la misma justicia ha aceptado que esos casos se nombren, porque la misma justicia que sabe que es una violación flagrante a la Constitución, al buen nombre, a la dignidad humana, cuando nombra esos casos, los nombra con esos mismos despreciables nombres que le ha puesto el Ministerio Público a seres humanos. Entonces, pero porque la justicia no es un sacerdocio. Y como te decía, la justicia es un colectivo en términos decisional. No importa las decisiones buenas que diera, por ejemplo, doña Miriam, con su histórico decisional plausible durante un tiempo, si en Asua, en La Vega y en Santiago se estaban dando decisiones que fueran asqueantes o cuestionables. Porque la justicia es un todo. Ahora, ¿cuál es la tendenciación de la justicia? ¿Hacia dónde se procura? La justicia se procura al debido proceso de ley, a dar a cada quien lo que le corresponde. No, lo que se procura de la justicia es que sea un tranque en lo decisional, porque el pueblo quiere sangre y que luche ya veneno. Valentín, pero ¿A dónde va? Sí. ¿A dónde va? Bueno, la justicia no va a sacar buenos números. El cuestionamiento va a venir como quiera. Ahora, ¿cuál debe ser la procura de la justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde y actuar con responsabilidad. Y el pueblo que piense, si no aprende, si no se le puede educar al respecto, que piense como él entienda que debe de pensar. Porque para el pueblo, si tú buscabas y hacías encuestas, contrario a lo que dice el artículo 229 del Código Procesal Penal, para el pueblo estaba bien y está bien que metan preso a todo el que el Ministerio Público dice o presume que ha definido en su conducta una norma proscriptiva. Valentín, pero ¿qué va a suceder? Ya vimos, y lo relatabas en algún momento tú mismo en esta entrevista, lo que aconteciera con el caso Odebrecht. Ahora tenemos 6, 7, varios casos más. Y cerca de las elecciones vendrán más. Sí, más casos. Pero ¿qué va a suceder con la población, con la justicia, en el momento mismo en que por alguna razón, la que fuera, esos casos terminaran como terminó el caso de Odebrecht, aunque no sean todos? Porque todo dependerá. Odebrecht terminó en este gobierno prácticamente. Odebrecht termina en este gobierno. Y los sancionados positivamente por Odebrecht eran altos dirigentes de este gobierno, o con vínculo con este gobierno, o con vínculo con asociados del presente gobierno. Entonces, la publicidad negativa, las heces fiscales que se vierten sobre las decisiones jurisdiccionales, no vinieron porque el dinero del erario que presupuestalmente se destina a publicidad negativa en contra de los enemigos no se vertió en esta ocasión, y por vía de consecuencia pasó como buena y válida. ¿Qué te quiero decir con eso? Todo dependerá, porque ninguno de esos casos terminan en el presente gobierno. Si se reelige el actual mandatario, posiblemente vea al final de su segundo mandato una decisión en segundo grado de uno de estos procesos. Oye, porque la vida orgánica de un proceso tiene que ser entendida. ¿Cuánto dura un proceso penal? En todo caso, hermano, la justicia dominicana, si sale con buenos o malos números, yo no sé si a alguien le importe dentro de la justicia misma. Desconozco eso. Me gustaría pensar que sí. ¿Te gustaría pensar que sí? ¿Te Sí. gustaría pensar que sí? Sentí algo raro. Sí, hubo un ligero cambio técnico. Bueno, pero a mí me gustaría pensar que sí. Pero como te dije, lo importante es que nosotros tengamos la posibilidad
de que lleguemos a un estadio que cada vez se ve más lejano, lleguemos a un estadio en que podamos decir que tenemos una justicia dominicana que le dé a cada quien lo que le corresponde. Pero yo cuando hablo de dar a cada quien lo que le corresponde, es que toda esta parafernalia que se ha hecho, si nosotros mañana aterrizamos en que eso era falso, ¿qué va a pasar con lo que falsearon en contra del sentimiento del pueblo dominicano? Falsearon acusaciones, falsearon pruebas y sometieron a personas que no tenían que ver absolutamente nada con los procesos que actualmente se les siguen. ¿Qué va a pasar mañana? Es la pregunta que yo me hago. Y además, Valentín, ¿qué consecuencia puede tener? La propia magistrada Miriam Germán, en una correspondencia dirigida a los procuradores fiscales, advertía, retrayéndose ella misma a su propia palabra y a su historia, advirtiéndole la urgencia y la necesidad de ajustarse al debido proceso ante el hecho de ver algunas notaciones dentro de esa ríspida relación del Ministerio Público en estos momentos con los jueces. Entonces, ¿qué consecuencia puede tener eso? Ya tú lo has dicho, para la ciudadanía y para la sociedad. ¿Qué consecuencia puede haber para los propios fiscales? Hermano, la consecuencia no solamente a nivel de justicia, la consecuencia tiene que ver hasta con todo, hasta con la familia. Cuando tú tienes un hijo malcriado, ¿qué tú haces con el hijo malcriado que tú tienes? Tú tratas de ponerle correctivo para tratar de que sea una persona bien criada, para que la sociedad no te lo eduque de la forma en que tú no lo hiciste, para que no sea un policía en la calle el que aleccione al hijo tuyo. ¿Qué tú haces primero? Lo aleccionas tú en la casa, ¿verdad? Lo corriges tú en la casa. Pero aquí la sociedad dominicana aplaudió lo malcriado a lo interno del Ministerio Público. Los héroes de la sociedad dominicana fueron los que fueron malcriados dentro del Ministerio Público, señores. Desde el punto de vista administrativo estamos hablando de un desaguisado, una locura. O sea, que tú administres un ente, que tú seas la cabeza de un ente y que tú tengas gente haciéndote la vida imposible desde el punto de vista administrativo. No sé si tú me entiendes por dónde voy. Sí. El mal mensaje. Pero Jean Alain lo vivió y doña Miriam también lo está viviendo. Doña Miriam lo está viviendo porque esa carta... O sea que debería Miriam Germán verse en el espejo de Jean Alain. Yo solamente te estoy diciendo lo que está ocurriendo. A Jean Alain le hicieron procesos judiciales a lo interno del Ministerio Público, por gente del Ministerio Público, lo que está prohibido por la ley 107-3 y por el propio estatuto del Ministerio Público, la ley 133-11, pero se lo hicieron y la sociedad lo aplaudió, y quienes le sirvieron de acicate fueron líderes de medios de comunicación, líderes de comentarios en la República Dominicana a nivel de medios de comunicación, y le prestaron un servicio y le trataron de hacer la vida imposible. Y a eso, en ese vehículo se montó el partido de gobierno. En ese vehículo se montó el partido de gobierno, y todo lo que nosotros estamos viendo aquí, el resultado incluso de los posicionamientos, tiene que ver con esa actitud de malcriadenza. Vamos a decir una palabra, no sé si la palabra es correcta, pero vamos a usar el vocablo que se usa de malcriadeza, como dicen en los campos, que tuvieron esos hijos del Ministerio Público. Pero ¿qué ocurre? Esos mismos hijos del Ministerio Público hoy mantienen la misma posición. ¿Por qué? Porque le dio resultado y lo aplaudieron en lugar de aleccionarlo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que le dieron a doña Miriam cuando le dicen debido proceso? Que no es doña Miriam. Doña Miriam lo único que está haciendo es citando la Constitución de la República y las leyes ordinarias en términos procesales y la ética de todo profesional. Ella no está diciendo nada que salga de ella, que surja de ella, que invente ella, que cree ella. No, es el espíritu de la Constitución de la República el que ella en ese epístola vierte en una parte, porque la otra y eso causa común con sus subalternos. Pero ¿cuál fue la respuesta? Nadie nos detendrá. Nadie nos detendrá, ni usted. Bueno, gracias a Valentín Medrano por acudir a nuestra convocatoria. Habremos de seguir dialogando con él de otros temas, más allá incluso de la justicia, en otra oportunidad. A ustedes vamos a dejarle con esta historia
justamente ya que nuestro invitado mencionara al expresidente Salvador Jorge Blanco, de lo que aconteciera con varios mandatarios en la República Dominicana. Buen feliz resto del día. Hasta la próxima entrega. 4 presidentes dominicanos salvaron sus vidas milagrosamente en pleno ejercicio del poder en accidentes aéreos y ataques a balazos en diferentes circunstancias y escenarios. Joaquín Balaguer y Antonio Guzmán resultaron ilesos tras accidentarse sus respectivos helicópteros, mientras que Leonel Fernández y Salvador Jorge Blanco resultaron ilesos tras ser atacados a balazos en Haití y Perú, respectivamente. En mayo de 1974, el entonces presidente Joaquín Balaguer se accidentó en el helicóptero que regresaba a Santo Domingo desde Puerto Plata junto a jefes militares al caer la tarde en las proximidades de Villa Altagracia y en medio de torrenciales aguaceros. Los pilotos de la aeronave perdieron la visibilidad y en la búsqueda de un espacio donde descender impactaron sobre una palma y se precipitaron a tierra con el jefe de Estado. Viajaban el contraalmirante Ramón Emilio Jiménez, hijo secretario de las Fuerzas Armadas, el mayor general Santos Mélido Marte Pichardo y el jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, general Eligio Bisonó Jackson. La aeronave resultó prácticamente destruida, pero todos sus ocupantes resultaron ilesos. En 1979, el presidente Antonio Guzmán se dirigió al país en horas de la noche para informar que había salvado la vida milagrosamente luego de un aterrizaje de emergencia del helicóptero en que regresaba a la capital desde una actividad en la línea noroeste. Los acompañaban el general Manuel Antonio Lachapelle Suero y el coronel Páez Piantini, jefe y subjefe respectivamente del Cuerpo de Ayudantes Militares. El piloto era el mayor Fausto Cruz Ramírez, Fuerza Aérea Dominicana. En 1985, Salvador Jorge Blanco asistió a la toma de posesión de la primera gestión del presidente Alan García como parte de un periplo de una semana que incluyó además Argentina, Uruguay y Brasil, y para esa fecha, Perú vivió una tensa situación debido a los ataques del movimiento guerrillero Sendero Luminoso, que incluso amenazó con boicotear la ceremonia de juramentación del nuevo gobernante. Tanto así que el presidente saliente Fernando Terry movilizó una tropa de 35,000 policías, guardias civiles y soldados de las 3 armas como dispositivo de seguridad armado. Alan García, con apenas 36 años de edad y también presidente de la triunfante Alianza Popular Revolucionaria Americana, asumió el poder, pero la salida de los mandatarios asistentes se vio afectada por atentados terroristas y enfrentamientos en las áreas de las bases militares en que estaban estacionados todos los aviones de los presidentes extranjeros, incluyendo el del mandatario dominicano, un jet 727 de la Compañía Dominicana de Aviación, identificado como 001 Fuerza Aérea Dominicana. Solo 7 jefes de Estado: Belisario Betancourt, Colombia; Nicolás Barletta, Panamá; Salvador Jorge Blanco, República Dominicana; Raúl Alfonsín, Argentina; Julio María Sanguinetti, Uruguay; Hernán Siles Suazo, Bolivia; y Desi Bauterse estuvieron presentes en la transmisión de poderes. Al día siguiente de la toma de posición, la delegación dominicana fue trasladada al aeropuerto en horas de la mañana e ingresado al avión que supuestamente continuaría su periplo una hora más tarde, pero no fue sino hasta altas horas de la noche que pudo despegar en medio de un operativo militar en el que participó una brigada especial del Comando de Cazadores del Ejército de Constanza, encabezado por el coronel Rafael Rojas Canaán. Por las ventanillas del avión se pudieron observar algunas escenas de operativo y las respuestas a tiros con armas largas y automáticas desde diferentes puntos del aeropuerto Jorge Chávez. Durante una programada visita oficial a Haití en diciembre del 2005, el presidente Leonel Fernández se vio expuesto a una agresión y los riesgos contra su integridad física. El mandatario visitó Puerto Príncipe en una gestión de solidaridad que tuvo su gobierno con el vecino país en ocasión de un proceso electoral. El propio mandatario reconoció como grave
el atentado de que fue objeto ante representantes en el país de la PNUD. Fernández tuvo que abandonar por la parte trasera el Palacio Presidencial de Haití debido a las protestas antidominicanas que se escenificaron en zonas adyacentes al lugar donde estaba el mandatario quisqueyano. La comitiva dominicana fue emboscada por individuos armados que, apostados detrás de vehículos, dispararon con ametralladoras e incendiaron un carro para impedir el retorno a la República Dominicana de la comitiva. Con mucho temple y calma, Fernández pidió a su seguridad que no disparara porque existía el riesgo de que ocurriera una masacre, una situación fuera de control que iba a generar una lamentable tragedia entre República Dominicana y Haití. Pudieron salir del trance porque fuerzas de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, MINUSTAH, se colocaron delante de la caravana presidencial dominicana, ametralladoras en manos, y los escoltaron hasta la salida del territorio haitiano. De regreso en el país, el presidente Fernández dijo que había llevado a los haitianos solidaridad y respaldo moral para el proceso electoral.